Ok. Buenas tardes, compañeros y profesor. Voy a hablar sobre lo que es la transformada de Fourier de núcleo de Poisson. Entonces, para empezar, bueno, primero vamos a ver unos preliminares que corresponden a dos proporciones importantes. La primera es sobre la paridad de la transformada de Fourier. Entonces, la proporción dice que si sea una función integrable y par, es decir, que la función pertenece a las funciones L1 en los reales y que f de x es igual a f de menos x para casi todo x en los reales. Entonces, la función f corro, que se refiere a la transformada de Fourier de f, también va a ser par. Entonces, empezamos con la demostración. Entonces, tenemos por definición que la transformada de Fourier de la función f es igual a una integral sobre los reales de f de x por e a la menos 2 pi i xi por x diferencial de la norma o diferencial de x. Es caso. Y bueno, como f de x es par, entonces va a ser igual que f de menos x. Y después, haciendo en la parte de la exponencial, factorizamos un menos para poner menos x y menos y. Y después, lo que hacemos es un cambio de variable de y igual a menos x, lo cual nos genera que escribamos lo que tenemos como la transformada de la función, igual a la integral sobre los reales de la función f de y, e a la menos 2 pi i, multiplicado por menos y de y por y, diferencial de la norma, pero en la variable y. Y entonces esto por definición sería la transformada, pero evaluada en menos y. Y con esto ya podemos ver que es par, también la transformada de Fourier. Otra proporción es sobre la transformada de Fourier de la función dilatada. Entonces la proporción es, sean f que pertenece a las funciones integrales sobre norma 1 en los reales y lambda un número mayor que 0. Entonces definimos a g de x como f de lambda x. Y entonces para cada xi en los reales vamos a tener que g gorro de xi va a ser igual a 1 lambda de f gorro de xi sobre lambda. Entonces empezamos con la demostración. Entonces tenemos que g gorro de xi, que es la transformada de Fourier de g, que es igual a la integral sobre los reales de g de x por e a la menos 2 pi i xi x diferencial de la norma en el espacio, va a ser igual a la integral, sustituyendo ahora lo que es vale g de x, va a ser la misma integral sobre los reales, pero ahora va a ser f de lambda x por las mismas exponenciales en la misma norma. Y entonces ahora lo que hacemos es un cambio de variable de y igual a lambda x, y con este cambio obtenemos la siguiente expresión, que la transformada de g va a ser igual a 1 lambda de la integral en los reales de la función f de y por e a la menos 2 pi xi y sobre lambda integrando sobre la variable y. Y eso va a ser igual a 1 lambda de la integral en los reales de la función f de y por e. Y ahora el valor de lambda lo pasamos o lo asociamos con la variable xi en la exponencial para así obtener la definición que teníamos para transformada de Fourier. Solamente que en este caso, en vez de tener xi, vamos a tener xi sobre lambda. Entonces ya tenemos el resultado. 1 en lambda por f gorro evaluado en xi sobre lambda. Y por lo tanto ya concluimos, demostramos la proposición. Bien, esto fue un repaso de las ideas que ya vimos en la clase anterior, ¿verdad? Sí. Excelente. Con esto ya estamos. Entonces, ¿qué nos dicen estas proposiciones? Que si una función es par, es suficiente calcular la transformada de Fourier solamente para las frecuencias positivas. Y cuando estiramos una función, pasan cosas simples con la función transformada, ¿verdad? Sí, así es. Okay, entonces lo vamos a usar para poder calcular la transformada de Fourier del núcleo de Poisson. Entonces, primero vamos a calcular la transformada de Fourier de un caso especial del núcleo de Poisson. Entonces la proporción sea f de x la vamos a definir como 1 entre pi, que va a multiplicar a 1 más x al cuadrado para todos los x en los reales. Y entonces su transformada de Fourier va a ser igual a e a la menos 2 pi, el valor absoluto de xi, con xi en los reales.
Entonces, aquí hay dos demostraciones. La primera demostración va a ser realizando lo que son herramientas de análisis complejo. En principio, porque, bueno, la función está definiendo reales y no habría ningún problema para esa función en ese campo. Pero si consideráramos el campo de los complejos, ahí sí habría un problema, que es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, sea xi mayor que 0, y consideramos una función f mayúscula sub xi, que va de los complejos hacia los complejos, y la vamos a definir como la exponencial e a la menos 2pi y xi de z entre pi que va a multiplicar a 1 más z al cuadrado. ¿Okay? Esta función, pues ya, como vemos, hay dos problemas, hay dos valores en donde esta función puede diverger, que es en i o menos i, ¿okay? Que son los puntos singulares de la función. Entonces, primero, para cada r mayor que 0, vamos a integrar nuestra función f mayúscula sub xi sobre un contorno gamma sub r, como se muestra en la siguiente figura. Lo que vamos a considerar es una semicircunferencia que va de r de menos rr, o mejor dicho, que tiene radio r, y vamos a tomar lo que son dos trayectorias. ¿Okay? El contorno que mostré anteriormente va a consistir de dos partes. La primera, que es el segmento que une los puntos R y menos R, que, como vimos aquí, que es este segmento. Y el segundo va a ser la circunferencia inferior, con centro en el origen y de radio R. El contorno va a tener una orientación positiva, es decir, que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y en el dominio que abarca el contorno, hay Aquí es indispensable un dibujo. No sé si puede dibujar al menos con el ratón. sí. ¿Cuál era? Tix es muy bueno para hacer estas cosas. Les sugiero a los que todavía no están acostumbrados a usar, pero Ok, entonces el primer segmento era, tenemos aquí los puntos. El primer segmento sería este. Todo este segmento. Y aquí tenemos. Uy. Ok, entonces lo que tenemos es que el dominio aquí no es este. Debe ser gamma, que era la letra asociada al contorno. La única singularidad que va a tener nuestra función va a ser en el punto menos i, que tenemos aquí. En este punto nuestra función bueno, tiene problemas para evaluarse, pero como por eso consideramos en el análisis complejo 2, serían en este caso un contorno alrededor de ese punto, que en este caso serían el segmento que tenemos de R menos R y la circunferencia que va de estos dos puntos. Y lo que vamos a hacer es calcular la integral asociada a este contorno, ¿verdad? Y ver que no haya problemas al momento de evaluarlo o tomar el límite cuando nuestra variable tiende al punto singular de nuestra función. Si no hay ningún problema, entonces la función va a ser integrable y bueno, vamos a poder calcular de manera fácil también la integral asociada a la función en la variable de los reales. Y el teorema de los residuos, bueno, aquí no lo noté, pero lo que nos dice que es al calcular la integral sobre un contorno cerrado de una función f de x, esto va a ser igual al residuo, bueno, más bien el general es una sumatoria sobre k del residuo de nuestra función f en xk, donde estos xk son los puntos singulares asociados a la función, es decir, donde hay problemáticas para calcular la integral o para evaluar la función. muy bien. Aquí, bueno, en vez de X por la tradición es más común poner Z, pero no importa. Y
Antes de la integral se necesita un coeficiente 1 entre 2pi, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Muy bien. Nosotros vamos a aplicar esta fórmula para el contorno finito, ¿verdad? Para este contorno aplicamos la fórmula. Sí. Y luego vamos a pasar el límite. Muy bien. Ok, entonces, ok. Ok. Entonces, bueno, para este caso, en el que tenemos, nos quedaría que sería la integral sobre el contorno de la función f mayúscula sub psi en la variable z de z, y es igual a 2pi por el residuo asociado a la función, pero en el punto menos i. En este caso nada más tenemos un punto, por lo tanto nada más la sumatoria se reduce a esta, al calcular el residuo nada más de la función con el menos i. Entonces, primero lo que vamos a hacer es cambiar la orientación del contorno, considerando lo siguiente, que en el segmento horizontal utilizamos la parametrización z igual a t, para t que en el intervalo de menos rr. Y en el segundo, en el arco usamos la parametrización z igual a r por e a la menos it para los valores de t entre 0 y pi, que correspondría a la parte de la circunferencia que tenemos. ¿Okay? Con eso obtenemos que la integral sobre todo el contorno lo separamos en dos integrales, que van a ser una función i mayúscula subíndice 1 de psi como función de r, más una función i subíndice 2 psi de r, que va a ser igual a 2pi i por el residuo de la función f mayúscula sub psi menos i, donde estas funciones i tienen la siguiente expresión. La primera está asociada al segmento horizontal, entonces la integral es de menos rr de la función f, f, es f mayúscula sub psi de t, y la segunda está asociada sobre la circunferencia, que es la integral va de 0 a pi, de f sub psi evaluada en el cambio que hicimos, que es r por e a la menos i t, que multiplica menos ir e a la menos it de t. Entonces, a continuación vamos a ver cómo estas funciones, bueno, qué es lo que sucede al calcular las integrales de estas funciones. Entonces, primero, cuando r tiende a infinito, la integral 1 tiende a la integral que nos interesa. Cuando esto tiende a menos infinito, cuando r tiene infinito, tenemos una integral sobre r, y f de psi sabemos que está asociada con la exponencial, que es de la transformada de Fourier, y la función f minúscula. ¿Okay? Entonces, cuando calculemos ese límite, vamos a tener esta expresión, y sustituyendo la función f, nos queda que es e a la menos 2 pi i psi de t entre pi, que multiplica 1 más t cuadrada de t, y entonces esto va a ser igual a la transformada de Fourier asociada a la función f, en el límite cuando r tiende a ser a infinito. Solamente lo que nos faltaría para poder asegurar y que no haya problemas es ver que la función i subíndice 2 tiende a 0 cuando r va a tender a infinito. Entonces notemos que en principio el valor absoluto de e a la menos 2pi i psi r e a la menos it, esto usando la fórmula de Euler lo escribimos de esta forma, en términos de coseno y seno. Y calculando ahora el módulo de esto nos va a dar que va a ser solamente e a la menos 2pi psi r seno de t. ¿Okay? Y esto siempre va a ser menor o igual que 1. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, el factor que tenemos con el coseno tiene coeficiente i, ¿verdad? Sí. Con el coseno vamos a tener i, y con el seno ya no va a aparecer la i. Entonces, cuando calculemos el módulo de la parte de e con el coseno, eso nos va a dar un 1. Y nada más aquí nos quedaría, creo que se me pasó, sería el módulo de la Pero, función. ajá, pero ahora el exponente ya es un número real, ¿verdad? Sí. Y la función exponencial es positiva y, digamos, ya se puede omitir el módulo. Muy bien. Entonces, ¿Qué valores toma t y qué valores toma el seno de t? okay. T para
la función I2 tenemos que va de 0 a pi. Y entonces la función seno, mm, en ambos casos tomaría 0. Bueno, a excepción de pi medios, que sería 1. No, será un conjunto continuo de valores, será un intervalo, ¿verdad? Todo el conjunto de valores, no solamente a los extremos, sino cuando t recorre de 0 a pi, ¿cuáles valores en total toma la función seno? 0 a 1. Ujú. Primero crece de 0 a 1, luego decrece de 1 a 0, pero sale el segmento de 0 a 1, ¿verdad? ¿Puede repetir, por favor, cómo parametrizamos el arco? Usamos la parametrización en la página anterior, creo que lo explicó. Sí, sí. Así. Ujú. Podría dibujarlo, cómo recorremos el arco. Sí. Bueno, esta es toda la circunferencia, pero en realidad nos interesa solamente la parte cual. Sí, la parte. No nos va a interesar la parte de acá. Y exactamente la dirección como dibujó. Usamos la variable t de 0 a pi, pero ahí aparece e a la menos it, entonces sí vamos por el sentido del reloj. Bien. Ajá. Continuando. Ok, entonces vimos, bueno, podemos ver que esta parte va a ser siempre menor, igual que 1. Ahora, aparte en la otra parte, lo que nos interesa es ahora calcular el valor absoluto de 1 más r cuadrada e a la menos 2 i de t. Es la expresión que Sí, aparecerá en el denominador, ¿verdad? sí, así es. Cuando hagamos el cambio ya de z como r por e a la menos it. Entonces aquí es importante desde el principio, antes de empezar este cálculo, entender cuál cuota nos interesa. ¿Queremos mostrar que el denominador es pequeño o queremos demostrar que el denominador es grande? Ok. Que el dominador sea una cantidad positiva para cuando calculemos el inverso sea algo muy pequeño. Grande, sí, que el denominador sea positivo y grande. Ok. Entonces, viendo eso, bueno, factorizamos lo que es r cuadrada por el módulo de e a la menos 2 y t. Este módulo no hay ningún problema, siempre es positivo, es un 1. R cuadrado y nos quedaría aquí en el módulo 1 más 1 entre r cuadrada por e a la 2 y t. Bueno, y entonces aquí tendríamos que hacer todo el desarrollo en cosenos y senos para poder ver. En principio, si mal no me acuerdo, nos queda 2 más 2 sobre r cuadrada coseno este factor. Bueno, si aquí podemos, pues, esto lo podemos poner como por el valor absoluto de 1 entre r cuadrada por coseno de 2 veces t. Y bueno, entonces con eso podemos asegurar que esto siempre va a ser, bueno, se puede asegurar que es mayor que 1 menos 1 entre r cuadrada, porque aquí tenemos una suma y, y aquí hay una resta. Entonces, y falta un factor de 2. Entonces podemos asegurar que esto siempre va a ser mayor, igual que r cuadrada por 1 menos 1 entre r cuadrada. Y bueno, tomando el caso que r fuera, que fuera 2, nos quedaría que esto siempre va a ser mayor o igual que 3 cuartos por r cuadrado. Que aquí creo que era una condición que al inicio se había puesto, que r fuera mayor o igual que 2.
Por eso es que sale aquí el 3/4 de r cuadrado. Ok, entonces, borro esto. Bueno, aquí, para que ustedes sientan mejor este razonamiento, recordemos que cuando calculamos, por ejemplo, en el curso de cálculo 1 o algo así, cuando queremos calcular el límite de, no sé si están viendo lo que estoy escribiendo o no. Sí, yo sí lo veo, no sé. Sí, sí se ve. Por ejemplo, 4t al cuadrado menos 5 dividido entre, no sé, 7t al cuadrado más 6t, algo por el estilo, cuando t tiende a infinito. Bueno, aquí no será importante más menos infinito. Por ejemplo, más infinito, no importa. ¿Cuál es la estrategia común de tratar estos límites? ¿Cuál truco tenemos que hacer en el denominador y el denominador? Factorizar el t al cuadrado, ¿no? Factorizar el término más grande, ¿verdad? Ujú. Es la idea. Uno puede factorizar t al cuadrado o 4t al cuadrado. Esto no importa, es ya cuestión de gustos, pero el más grande. Y es común cuando nos interesa el comportamiento de los polinomios, por ejemplo, para valores muy grandes. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí, esencialmente. Pero en vez del límite queremos escribir una desigualdad específica, ya que se cumpla siempre. Esto, bueno, es un poco más preciso que estamos acostumbrados a razonar. Y por eso necesitamos una desigualdad específica para R. Suponer que R, por ejemplo, sea mayor o igual que 2. Muy bien. Ok. Y entonces con eso ya encontramos una cota para este valor absoluto, que sería 3/4 de r cuadrado. Y entonces, si calculamos el valor absoluto de i, que sería igual a calcular el valor absoluto de toda la integral, y ya sabemos que eso siempre va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto, ya sustituyendo la forma de f, nos quedaría que es el valor absoluto o módulo de e a la menos 2 pi i si r e a la menos i t entre pi por el módulo de 1 más r cuadrado e a la menos it y el módulo de menos ir por e a la menos it, pero pues esta parte nada más nos va a dar un r. ¿Okay? Entonces, por lo que haciendo todas las simplificaciones, bueno, en la parte de acá nos quedaría que sería, esto va a ser menor o igual que r por la integral de 0 a pi del módulo de esta exponencial y del módulo de 1 más r cuadrada, y sustituyendo lo que encontramos, que esto siempre va a ser menor o igual que 1, y esta parte siempre va a ser mayor o igual que 3/4 de r cuadrada. Entonces nos queda que eso se va a ser menor o igual que este cociente y nos queda que es igual a 4 sobre 3 veces r. Y entonces tenemos que, cuando, aquí ya podemos ver que cuando tomamos el límite que r tiende a infinito, esto va a 0 y entonces esta integral en automático va a converger a 0. Entonces es lo que, bueno, lo que esta cota nos demuestra que esta función tiende a 0. Entonces no veo ningún problema y con eso ya podemos asegurar que la integral cuando tomamos r hacia infinito, la integral I1 nos va a regresar la transformada de Fourier de la función f minúscula. Excelente. En la página anterior, aquí están escritos los razonamientos de manera muy detallada y correcta, pero cuando ustedes van a inventar en su vida algo similar, por supuesto, no siempre van a tenerlo tan limpio y tan bonito, ¿sí? Primero hay que entender las cosas de manera intuitiva. Y de manera intuitiva, ¿qué está pasando? Cuando está escrita la integral en forma, esta integral I2 está escrita en forma explícita, ¿cómo se comporta el denominador? Cuando R es grande, ¿cómo se comporta el denominador? De manera intuitiva, ¿qué pueden decir? Crece. Es ¿Con muy qué bueno. velocidad? Ujú. R cuadrado. Sí, crece como R al cuadrado, ¿verdad? Es el Ujú. comportamiento del denominador.
Y bueno, si logramos acotar el numerador, si el numerador será acotado, entonces, gracias a este R que salió por el cambio de variable, en otras palabras, este R es casi como la longitud, bueno, con este pi es como longitud del contorno, ¿verdad? Pi por R es la longitud del contorno, se divide entre este R al cuadrado y nos da algo de este comportamiento, ¿verdad? Una constante entre R, todo está bien. Pero para que esto proceda, para que esto funcione, necesitamos que el numerador sea de módulo menor que 1. Y logramos hacerlo cuando consideramos este contorno, ¿verdad? Para este contorno, para la circunferencia inferior, gracias a este menos, sale lo que necesitamos, ¿sí? Ya lo vimos. Sí. Ahora piensen, si tuviéramos el contorno de integración con la semicircunferencia superior, ¿qué pasaría? No sé si puede regresar a los cálculos anteriores con la exponencial. No, yo creo que un poco después, donde se trataba el numerador, ¿verdad? Esta. Si fuera aquí más, entonces aquí es más, ¿verdad? Y aquí tendríamos más en este lugar, ¿verdad? Sí, eso no podemos sacar. Sí, ya sería exponencial de algo y más aún no solamente sería difícil de acotar, sino verdaderamente sería una cosa grande, porque seno de t toma valores cercanos a pi medios, perdón, cuando t es cercano a pi medios, seno de t toma valores cercanos a 1 y los toma, bueno, al menos podemos decir que seno de t es mayor que 1 medio en un intervalo grande, ¿verdad? Para un trozo bastante grande de la variable t, para un subdominio grande de t, seno de t toma valores separados del cero, por ejemplo, mayor que 1 medio. Sí. Y estos valores mayores que 1 medio se multiplican por r, y r tiende a infinito. Entonces, sin este signo menos y con un xi mayor que 0, tendríamos una expresión que tiende a infinito de manera exponencial con respecto a r. Y este numerador exponencial, por supuesto, sería más fuerte que el denominador que solamente tiene r al cuadrado. Entonces, si consideramos el contorno con la semicircunferencia superior, para r grande, el trozo de la circunferencia nos da una contribución horrible, una contribución muy grande a la integral. Y ya no podemos ni calcularla, ni despreciarla, ni hacer nada. Entonces, con el contorno que tiene la semicircunferencia superior, no va a proceder, nos fallamos. Entonces, es una parte como que yo no entendía, siempre yo confundía durante muchos años por qué se toma así, pero digamos, hay que elegir el contorno correcto, la circunferencia correcta para que esta expresión tenga valores acotados, ¿sí? Entonces, bueno, es un detallito que es fácil de olvidar porque aquí, digamos, la fórmula de los residuos es una herramienta y otra herramienta es acotar la expresión que aparece, mostrar que esta expresión se comporta, bueno, se hace pequeña en la semicircunferencia. Lo siento por la interrupción, pero este momento siempre era difícil para mí y por eso les pongo atención. Sí, sí, de hecho también es importante porque lo que queremos es eso, que encontrar, bueno, que encontremos un valor para la integral. Y si no escogemos el contorno correcto, pues va a Exacto. generar problemas. Y uno pregunta, ¿por qué la semicircunferencia inferior? ¿Verdad? ¿Por qué elegimos el contorno así? Pues aquí está la respuesta, que solo en este caso el numerador será pequeño. En el otro caso el numerador será horriblemente grande y la contribución de la semicircunferencia será más grande que la integral que queremos calcular. Entonces no va a proceder.
Sí. Entonces continúo. Entonces, bueno, con todo esto que, con esto que realizamos, pues ya vemos que la integral asociada a la función y su índice 2 pues no, tiende a 0 cuando R es muy grande. Ahora solamente lo que nos falta es aplicar el teorema de residuos para calcular la transformada de Fourier correctamente. Entonces, notamos que menos i es un polo simple de f mayúscula sub psi, y el residuo se calcula de la siguiente manera. Que el residuo de esa función, como nada más tenemos un solo valor, va a ser igual el límite cuando z tiende a menos i de el monomio de z más i por la función f mayúscula sub psi en z. Y bueno, esta función sustituimos, tenemos en el denominador de esa función, lo que teníamos abajo era 1 más z cuadrada. Entonces esto lo que hacemos es separarlo como un producto de monomios, que sería 1 y z y, y z menos i. Y entonces este monomio pues cancela ese término, y entonces la exponencial y en el límite ya nos queda nada más esta exponencial sobre el monomio z menos i. Y ya tomando el límite, obtenemos que esto va a ser igual a menos 1 entre 2pi por e a la menos 2pi, sí. Entonces ese es el residuo. Y de la igualdad en la ecuación 1, pasamos al límite cuando r tiene infinito y obtenemos esta expresión. Entonces déjame regreso a la ecuación 1 para... Lo siento, Sí. Sergio Manuel, en este cálculo, cuando sustituimos menos i, a ver qué está pasando con los signos. Ok, sí, porque es que el monomio debe de ser z menos menos el punto en donde se anula la función. En esta parte. Me refiero más en el exponente. E a la algo, algo, ¿qué va a suceder? Ok, sí, porque cuando evaluamos en z nos queda menos i, pero menos i por i nos da un 1. Y entonces ya no altera el signo. Si sobrevive el signo menos. Y en el denominador sale ¿cuál expresión cuando sustituimos menos i? Ah, nos quedaría menos 2i. Pero ese menos ya lo puse acá. Excelente. Si alguien tiene duda, aquí es muy fácil confundir los signos. Bueno, ¿recuerdan cuál es la diferencia entre un experto y un novato? El experto sabe dónde comete errores y por eso hay que revisar muchas veces estos signos. Bueno, aquí parece que están bien. Sí. Okay. Y entonces, tenemos que ver la igualdad en 1, que era la de la suma de las funciones i igualadas a la transformada, igualadas a 2pi por el residuo de la función. Sí, porque tenemos que era i1. Sí, esta es la expresión 1. Entonces ya cuando tomamos en el límite que r tiene infinito, entonces esta integral ya habíamos visto que convergía a la transformada de Fourier de la función f. Esta es igual a 0 y entonces este producto nos queda que es nada más la exponencial. Entonces ya, nada más. Y entonces la fórmula va a seguir siendo válida para
si, bueno, para sí igual con 0. Si evaluamos resulta en 0, tenemos que la transformada de Fourier evaluada en 0 va a ser igual a 1 entre pi de la integral de menos infinito a infinito de esta función. Integrantes, pues es el arco tangente de x. Y tomamos el límite, bueno, lo podemos ver estas integrales como límites cuando x tiende a más infinito y otro cuando tiende a menos infinito. Y en ambos casos, bueno, en este nos va a dar pi medios y en este nos va a dar, como la función arcotangente es impar, menos pi medios, con el menos nos da pi medios y eso nos va a dar pi. Con el pi que está aquí nos da el 1. Entonces no hay ningún problema tampoco en el 0. Finalmente notemos que la función f va a ser par. La función f, como tenemos, era 1 entre x al cuadrado y no importa si ponemos x positivo o negativo, esa siempre va a ser la misma función f. Y entonces, por lo que ya vimos de la primera proposición, si f es par, su transformada de Fourier también debe ser una función par. Pero tenemos en este caso que estamos viendo que la transformada está asociada con esta exponencial y aquí hay un signo menos. Entonces, para asegurar que sea par, esta cuando tome valores negativos nos tiene que seguir regresando la misma expresión. Entonces, para cualquier sí en los reales, lo que tenemos que considerar aquí es el módulo de la función sí. Y entonces ya con eso podemos asegurar que nuestra función va a ser par. ¿Sí? Y bueno, entonces eso ya queda ya demostrado la transformada de Fourier para esa parte, para este caso especial del núcleo de Poisson. Bueno. ¿Cuál es la como moraleja de análisis complejo? Es como en psicoanálisis de Freud o de otros autores. Para entender el comportamiento de una persona hay que saber sus traumas de niñez. Para entender el comportamiento de las funciones buenas hay que entender sus puntos malos, ¿sí? Donde ellos tienen problemas. Y la función que estamos considerando, ¿cuál fue la función que queremos integrar? Era entre. Bueno, puede mostrártelos en las páginas anteriores. La exponencial dividida entre 1 más z al cuadrado. Bueno, le pido regresar a alguna página donde aparece esta función. Sí, usted dibujó bien el contorno, lo siento. Sí, 1 más z al cuadrado estaba abajo, ¿verdad? Y Sí. algo arriba. Y se ve que los únicos puntos problemáticos de la función son, ¿cuáles? Y menos i. Entonces hay que entender cuál de estos puntos afectará a la integral de menos infinito a infinito y entender el comportamiento de la función cerca de estos puntos. Es interesante que para integrar la función sobre el eje real, queremos integrar sobre el eje real, ¿verdad? Pero esta integral se puede decir que se determina o se calcula fácilmente por el comportamiento de la función en un punto imaginario, en el punto menos i. Es una maravilla, pero es como el principio de psicoanálisis de las funciones complejas. Que su comportamiento se determina por los puntos malos. Bueno, eso era usando lo que es análisis complejo y hay otra demostración, pero es basada en la fórmula de inversión de Fourier que, bueno, aquí no la demostré, nada más la usé. Es algo feo, pero así va a ser. Entonces, para realizar esta demostración, lo que se usa, usaremos sin demostración, la fórmula de inversión de Fourier. La que nos dice que si tenemos una función g integrable 1, norma 1 en los reales, y que también su transformada es integrable norma 1, entonces tenemos que la función g de xi va a ser igual a la integral sobre los reales de la transformada de la función g, que en este caso va a ser x, por e a la 2pi xi x diferencial de x. Y eso es lo que nos dice esa fórmula y eso lo vamos a usar. Entonces, para nuestro caso, lo que tenemos por demostrar es que la transformada de la función f va a ser igual a una función g, donde esta función g
la vamos a definir como e a la menos 2pi el módulo de xi. ¿Sí? Entonces, primero notamos que la función g es integrable. Y eso es integral, bueno, porque no hay, digamos, en principio podría haber problemas para valores positivos o negativos de xi, pero con el valor absoluto ya no nos genera ningún conflicto al integrar esta función. ¿Ok? Y vamos a calcular ahora la transformada de Fourier de esa función. Entonces nos queda que la transformada de Fourier de g, ahora, bueno, aquí en la variable x va a ser la integral de menos infinito a finito de e a la menos 2pi módulo xi por e a la menos 2pi xi diferencial de xi. Y la separamos la integral en dos partes. Una para la parte de los valores negativos y otra para la parte positiva. Entonces sustituimos para ese valor. Entonces cuando tenemos valores negativos, nos queda e a la 2pi xi. Y para valores positivos nos queda menos 2, e a la menos 2pi xi. ¿Okay? Y bueno, agrupando nos queda que va a ser la integral de menos infinito a 0 de e a la 2pi xi, que multiplica 1 menos ix, diferencial de xi, más la integral de 0 a infinito de e a la menos 2pi xi, 1 más ix diferencial de xi. Entonces la primera integral realizamos un cambio de variable, que sería primero cambiar, bueno, nu por igual a menos xi, y una vez que apliquemos esa variable volvemos a regresar a la variable xi. De tal manera que nos quedaría esto, que la transformada de la función g va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos 2pi xi por 1 menos ix, diferencial de xi, más la integral de 0 a infinito de e a la menos 2pi xi, pero ahora por 1 más ix, diferencial de xi. Integrando y evaluando nos quedan nada más estos cocientes, que sería 1 entre 2pi por 1 más ix, más 1 entre 2pi por 1 menos ix. Entonces, desarrollando nos quedaría de esta forma, que la transformada de esta función, de la función g va a ser igual a 1 entre pi que multiplica 1 más x al cuadrado, que es nuestra función f minúscula. Entonces, como demostramos que es transformada g de g es igual a f, además ya vimos que esta es integrable en los reales con norma 1, aplicamos entonces la fórmula de inversión, que tenemos que la función g va a ser igual a la integral sobre los reales de la función f por e a la 2pi xi x diferencial de x. No, esta fórmula de Sí, inversión no tenemos demostrada, ¿verdad? Es como sí, la parte como mágica de este camino. Ujú. sí, exactamente. Y entonces, ahora lo que hacemos, ponemos menos xi en vez de xi, y el lado izquierdo no se va a cambiar porque la función g es par. Tenemos que generar el valor absoluto de esta variable xi. Y entonces, al hacer esto, nos queda que g va a ser igual a la integral de r del e a la 2pi xi de x diferencial de x, y esto va a ser igual a la transformada de la función f en valor de xi. Creo que... Y entonces con estos dos resultados ya va a ser más fácil calcular la transformada de Fourier del núcleo de Poisson, el cual se define como una familia de funciones que tomamos como P mayúscula sub y para todo y mayor que 0, y está escrito de esta forma, como y entre pi que multiplica x cuadrada más y cuadrada. ¿Okay? Solo lo que calculamos antes fue un caso particular cuando... Cuando y es igual a 1. Ese fue el caso que calculamos. Y entonces, bueno, ahora sí la transformada de Fourier, pero del núcleo de Poisson. Entonces, para cada y mayor que 0, tenemos que la transformada de esta función p mayúscula sub y de xi va a ser igual a e a la menos 2pi y por el valor absoluto de xi, para todo xi en los reales. ¿Okay? Entonces, la demostración, pues aplicamos la proposición 2, que es sobre la transformada de Fourier de la función dilatada, pero con lambda igual a 1 entre y y es mayor que 0, entonces podemos asegurar que esto es mayor que 0, e incluso distinto de 0. Y entonces ya aplicando los resultados nos queda que la transformada de la función p sub y va a ser igual a 1 en y por 1 entre lambda por la transformada de Fourier de la función f evaluada en xi sobre y. Y esto, aquí se me fue. Aquí debe ser,
acuerdo. Creo que esto debe ser lambda. No, no, y es lambda. Y esto nos va, como lambda es 1 entre y, aquí nos da 1 y nos queda que es la transformada de Fourier de f de y de xi. Pero esta ya la vimos para el caso con y igual a 1, que era e a la menos 2pi, el módulo de xi. Entonces, para cuando valemos por y, ya nos queda la expresión que queremos. Y con eso ya se demuestra la transformada de Fourier. Muy bien, en la página anterior le pido expresar P sub y en términos de esta f, de manera un poco más, más clara. ¿Cómo expresar esta P sub y? ¿Cómo continuar la igualdad? Queremos que aparezca x entre y, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí, bueno. Excelente, excelente. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas? Bueno, ¿cuál es el sentido del núcleo de Poisson? Aquí no estudiamos en esta parte, pero una de las aplicaciones del núcleo de Poisson es que a partir de una función definida en la recta real, bueno, es bastante buena, como integrable o cuadrado integrable. La convolución con el núcleo de Poisson permite construir funciones en el simple plano superior o inferior, creo que superior, que sean armónicas. Entonces es una herramienta para construir funciones armónicas a partir de funciones dadas solamente en la recta real. Igual que el núcleo de Poisson 2pi periódico puede servir para un propósito similar, de definir funciones armónicas en el disco unitario a partir de funciones dadas en la circunferencia unitaria. Y aquí el contorno se puede decir que es la recta real y definimos funciones armónicas en un semiplano a través de las funciones dadas en la frontera. Bueno, y además, ¿qué les parece? Cuando tomamos y pequeño o grande, la función se va a concentrarse en el punto cero o al revés se va a aplastarse sobre todo la recta real. ¿Qué dice su intuición? Para mí no es fácil verlo. Sí, bueno, si tomamos y muy grandes, la parte de aquí se puede aproximar a y cuadrada. Y Exacto. con este y nos quedaría 1 entre pi y. Y cuando y es muy grande, eso converge a 0. Se va haciendo cada vez más pequeño. Suponemos que x, por ejemplo, Bueno, es entre menos 10 a 10. ¿Sí? Vamos a fijar un intervalo donde corre x. X está entre menos 10 a 10 y y es igual a 1000. Entonces, aproximadamente esta función, ¿cuánto vale? Si y está entre menos 10 a 10, perdón, x está entre menos 10 a 10, y y es igual a 1000. Y es igual a 1000. Es como 1000 entre pi por, ¿qué? ¿1.000.010? Bueno, 1.100.000, ¿verdad? Ah, sí, 1.100.000. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto será? ok. Bueno, si hacemos una simplificación, nos quedaría que es 1 entre pi por pi
1 más si x está entre Ok, x cuadrada entre 1000 al cuadrado. Podemos escribirlo de manera como honesta en este momento. Pero si suponemos que x está en un intervalo pequeño acotado, por ejemplo, de menos 10 a 10, este cociente que está escribiendo, bueno, será 1000 al cuadrado, ¿verdad? Este cociente será muy pequeño y tendremos casi constante, ¿verdad? Este núcleo de Poisson será casi constante en un intervalo cerca de 0. Esto significa que para y grande la función quiere como diluirse, como ¿qué pasa con el agua cuando la tiramos sobre la mesa? ¿Cuál es el verbo en español? Se esparce. Quiere esparcirse, ajá, se esparce sobre una parte grande del dominio, ¿verdad? Exactamente, es aproximadamente exacto. Será casi una constante en un intervalo cerca de 0, por ejemplo, de menos 10 a 10 o hasta más grande. Entonces, no pasan cosas buenas cuando y tiende a infinito. Es un poco similar a lo que pasa con la propagación de calor que se distribuye sobre todo el espacio. Pero cuando y tiende a 0, pues de manera intuitiva, ¿qué está pasando con esta función? Cerca de 0. Y tiende a 0. Y pensamos que x también está cerca de 0. ¿Va a tomar valores grandes o pequeñas? Bueno, x está fijo. Pequeños, ¿no? Si x es estrictamente mayor que 0 y fijo, la función tiende a 0, ¿verdad? Sí. Pero es fácil ver que la integral de esta función siempre es la misma. Si integramos sobre todo, a ver, puede calcular por favor la integral de esta función. La integral de p sub y de menos infinito a infinito. voy a escribir esto. Aquí tal vez, no sé si le ayuda mucho el cambio de variable. Bueno, puede ser, ok. Sí. Entonces aquí defino Excelente. creo que obviamente lo cambio. Quedaría de 1. Sugiero factorizar 1 entre pi para que sea un poco más fácil de razonar. Bueno, como quiero. Pues para esta función, 1 entre 1 más u al cuadrado, ¿quién sirve como una antiderivada? Tangente, ¿no? Arcotangente. Y los valores en más y menos infinito, ¿cuáles son de la función arcotangente? O límites. Y medios. Entonces al restar nos va a dar pi, ¿verdad? Y en total sale 1, exacto. Y esto sucede para cualquier y, ¿verdad? Sí. Para cualquier y la integral sobre todo la recta vale 1. Y es fácil ver que la función tiende a ser, de hecho, uniforme fuera de vecindades de 0. Y hasta la integral será muy pequeña fuera de vecindades de 0. La función y su integral serán pequeñas. Esto no es muy obvio que la integral será pequeña, pero es posible demostrar. Esto significa que toda la función se concentra cerca del punto ¿cuál? Cero. Cerca del punto 0. Entonces, ¿cómo se vería la gráfica?
Entonces, para Y no muy grande, la gráfica se ve algo como campana. Entonces, esto será, por ejemplo, para Y igual a 5. Yo creo que se verá aproximadamente así. No, para Y igual a un quinto, algo así. Y cuando Y es muy pequeño, cuando Y es aún más cercano a 0, ¿qué va a pasar con la gráfica? Excelente, esto es para algún valor Y, no sé, Y igual a un tercio, un quinto, no sé, algo así. Y cuando Y es un décimo, un veintavo, Sí, debe acercarse a 0. exactamente, será como muy cercano a 0 aquí y el pico en el 0 será aún más grande, ¿verdad? Cuando Y es muy cercano a 0. Bueno, creo que aquí nuestras habilidades de dibujar no nos favorecen mucho. Sergio Manuel, ¿usted quiere abrir algún programa para dibujar gráficas o prefiere que otra persona lo haga? Ok, sí, si quieres lo abro. Nada más. Me dejo de compartir. Porque me aparecían ecuaciones. No sé si ya se ve en pantalla o no. Sí, estamos viendo el código, Sí, ya escribió los paquetes que va a utilizar. definimos. Depende de X. Bueno, yo sugiero escribir como Y, como X. El primero indicar el parámetro. Es como el convenio moderno, que la última variable es la más volátil, aunque en el convenio antiguo es al revés. Y pues hay que escribir la fórmula, regresar. Muy bien, antes de continuar, sugiero hacer una comprobación trivial de lo que ya escribió. Hacer, después de la función, hacer print Poisson con algunos valores reales, ya fuera de la función. Para que sea más bonito, yo pondría una línea vacía después de la función para indicar a Python que ya se terminó la definición. Y print no debe llevar espacio porque así él piensa que... Y el espacio en el inicio de la línea hay que quitar porque así él piensa que estamos dentro de la función. Ok. Entonces,
Algunos valores que le gustan. Bueno, ajá, como sea, no importa. Es que aquí este pi faltó multiplicarlo por la expresión, ¿verdad? Sí. Python pensó que pi es una función que hay que llamar con este argumento, pero no. Excelente, funciona. Bueno, ahora estamos listos para hacer cosas más divertidas con la gráfica, ¿verdad? ¿Cuál es el comando para graficar con este Matplotlib? Matplotlib. plt.plot. Pero hay que calcular primero los valores, ¿no? Bueno, definir X o en dónde va a correr. Ajá. Ok. ¿Puede demostrar algún fragmento de ejemplo? ¿Cómo se corre? Entonces sería definir n.parrange, si no me acuerdo. Aquí. Y eso, de 0.5. Propongo poner más pequeño, 0.1. Y aquí Pues tendría que aquí dar. indicamos algún valor de y que le guste. Bueno, 100 no le recomiendo, tal vez 2. 2 como X. Okay. De curlar. Sí que no tiene plot. No, es que es importar matplotlib.pyplot. Punto pyplot. Ah, sí, Ajá. cierto. Wow. Y ya, esa es la que hace la gráfica. Excelente. Bueno, pueden ver que toma valores pequeños y decae bastante lentamente, ¿verdad? Porque el intervalo que estamos viendo es de menos 10 a 10. Y si sustituimos y más pequeño, en vez de y igual a 2, ponemos 0.3, no sé, algún valor más pequeño de y. Quiero poner x, el paso más pequeño, en vez de 0.1, poner 0.02 o algo así. Serán casi 1000 puntos o 1000 puntos, pero bueno, no es tan grande. Pues ya se ve que se concentra más cerca de 0, ¿verdad? Se ve como un pico más alto, más delgado. Bueno, y cuando y se hace aún más pequeño, el pico se hace más alto y casi toda la función está concentrada en este pico. Cuando nos alejamos de 0, la función es casi 0. Entonces, el núcleo de Poisson realmente es un núcleo aproximativo en el sentido que ya vimos para funciones 2P periódicas. Algo similar también pasa con las funciones en la recta real. Pero es núcleo aproximativo cuando y tiende a 0, ¿verdad? Sí. Se concentra en un punto. Bueno, es como una familia que aproxima la función delta de Dirac en cierto sentido. ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas?
No, no importa. Excelente, estoy alegre de ver que Sergio Manuel sí está programando, ya tiene cierta experiencia. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si tienen dudas sobre este tema o ya pasamos al núcleo de Poisson. No, bueno, de este tema no tengo dudas. No. No, Muy bien, fue creo que una muy buena explicación. Y pasamos al otro ejemplo clásico, el núcleo de Gauss, o más bien la función gaussiana, y luego usando la función de Gauss o de Gauss-Weierstrass, podremos luego estudiar el núcleo de calor. sí, profesor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, yo les voy a exponer acerca de la transformada de Fourier de la función gaussiana. Vamos a ver primero unos resultados preliminares. Bueno, algunos son los que ya se han expuesto, entonces omitiré ya su estudio porque ya se vieron como 2 o 3 veces, ¿no? Por ejemplo, la paridad de la transformada de Fourier. También vamos a usar que si la función es integral y par, entonces tenemos que la transformada es par también, ¿no? También vamos a usar lo de la transformación de Fourier de la función dilatada. Eso, como lo mencionó el profesor, vamos a estudiar lo que es el núcleo de calor. Esto nos va a ayudar a demostrar una propiedad que tenemos ahí. Bueno, aquí una de las resultados preliminares es que tenemos la integral de Gauss. Tenemos que la integral de e a la menos x cuadrado de x es igual a raíz de pi. Para demostrarlo, como podemos darnos cuenta, la función e a la menos x cuadrado es una función medible y no negativa. Podemos usar lo que es el teorema de Tonelli. Si definimos, como demostración, si definimos ahí igual a la integral que estamos que tenemos, usando el teorema Tonelli, y elevando al cuadrado está ahí, tenemos que i al cuadrado va a ser igual a pues, estas dos integrales, esta pues, con distinta variable, que pues resulta ser la misma, ¿no? Nos da el mismo resultado. Bueno, aquí utilizamos estas dos igualdades que siguen, utilizamos el teorema de Tonelli para obtener esta iteración de integrales. Una vez teniendo esto, podemos pasar a coordenadas polares. Si de x es igual a r coseno de phi y y es igual a r seno de phi, entonces tenemos que pues tenemos esta integral doble pues, con e a la menos r, porque ahí sustituimos aquí está r al cuadrado, pues sustituimos aquí las coordenadas polares, como podemos darnos cuenta en la parte derecha. Y nos queda menos r al cuadrado por la jacobiana, por d de phi, de r, ¿no? Esto va a ser igual a pi, bueno, que multiplica a esta integral. Bueno, ya resolviendo la integral de adentro, pues tenemos esta igualdad, ¿no? Pues haciendo un pequeño cambio de variable aquí, creo que puse, sí, repetí la integral, aquí, estos son iguales. Si hacemos t, una variable t, igual a
R al cuadrado, pues obtenemos esta igualdad. Aquí no lo dije, lo omití, lo siento. Pero es por eso, ¿no? Es un cambio de variable para facilitar el cálculo. Y pues ya sabemos que esta integral, la integral que va de 0 a más infinito de a la menos t de t, da 1. Por esa razón, el cuadrado de esta integral va a ser igual a pi. Por lo tanto, despejando esta i, vamos a tener que la integral va a ser igual a la raíz de pi. Corolario nos va a ayudar mucho para cuando estemos hablando de la transformada de Fourier de la función gaussiana. Este corolario sale del resultado anterior. Solo sustituyendo aquí, si sustituimos que x, bueno, hacemos este cambio. Perdón. No sé qué estoy escribiendo. Sí, ¿no? ¿Sí están viendo lo que estoy escribiendo? Sí, se Un poco ve con tenue. color Sí. amarillo. Tal vez podría cambiar el color para que se vea un poco más claro o más oscuro. Ujú. Sí, ya lo ven mejor, ¿verdad? Bueno, si tenemos este cambio y lo ponemos aquí, pues tendríamos exactamente lo que nos pide, ¿no? O sea, porque tendríamos que por t cuadrada raíz de pi por dt, ¿no? Y pues esta pi es esta pi saldría del signo de integración, porque no depende de la variable de integración. Y esta se dividirían. Entonces aquí tendríamos la igualdad que nos da el corolario, que es igual a 1. Bueno, esto nos va a servir para más adelante. Bueno, ahora vamos, después de ver estos resultados preliminares, muchos ya se han expuesto, vamos a pasar a la transformada de Fourier de la función gaussiana. Excelente. Antes de pasar, ¿qué le parece, Jorge? ¿Cuál es la herramienta como la más fuerte que utilizó en la demostración del lema? Lo del teorema de Tonelli. Yo diría que hay otra herramienta aún más poderosa y fuerte. El cambio de coordenadas. Ajá. Hay el cambio de coordenadas en dos variables. Yo sé, este cambio, bueno, es el cambio, uno de los más clásicos y elementales y más utilizados, ¿verdad? Pero aún para este cambio, para justificarlo bien, o aún mejor justificarlo en general, el teorema de cambio de variable realmente es un teorema pesado y en muchos cursos de análisis real no alcanzamos a ver este teorema. Tengo curiosidad, ¿quiénes de ustedes en su vida, en sus cursos de análisis, han visto la demostración del teorema de cambio de variable en general? En mis cursos de análisis nunca alcanzamos, pero tal Yo vez no. con el profesor Rocha. ¿Alguien ha visto? No, yo no. No recuerdo. Ujú. Bueno, Jorge cursó algunos cursos conmigo, ¿verdad? Y nosotros no alcanzamos. Pero tal vez hubo gente más afortunada. Bueno, parece que casi nadie, ¿verdad?
Bueno, No. esto significa que aquí usamos algo que nunca hemos demostrado. Es triste para mí, pero bueno, es por supuesto un resultado conocido, sí, el cambio de variable. Sí, ¿Sigo? aquí el momento de pedir disculpas, que en mis cursos no vemos este resultado tan útil y tan fuerte, el cambio de variable multidimensional. Mm. Pues yo diría que es como matemáticos, es responsabilidad. Creo que ya poder ver esas cosas también, no creo que sea se ocupa luego por el tiempo, ¿no? Sí, se necesitan como 3 semanas para demostrar el teorema de cambio de variable. Es dedicarle tiempo entonces. Bueno, sigo. La transformada de Fourier de la función gaussiana. Definimos a f, aquí, pues una aberración. F es una función en los reales. No es que esté en los reales, no sé por qué lo puse así, pero f es una función y que está definida en los reales, ¿no? Y tenemos esta regla de f de x es igual a e a la pi x al cuadrado. Entonces vamos a decir que su transformada va a ser igual a esta misma función. Bueno, para empezar la demostración, vemos que como f es una función par, ya se ha probado que la transformada es una función par. En este caso ahorita vamos a calcular f gorrito de psi para el caso de cuando psi es mayor o igual que 0. Luego vamos a dar argumentos para ver cómo funciona con cuando psi sea menor que 0, ¿no? Bueno, para psi igual a 0, tenemos que por el corolario anterior, si vemos por definición de la transformada, pues que esta es la integral, aquí pues sustituimos en 0, y pues nos queda esta, ¿no? Esta integral, que es que era la que teníamos de consecuencia de la integral de Gauss, que era igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar al caso que sí es mayor que 0. Vamos a definir la función f. Es como una función extendida hacia todos los complejos, ¿no? Y podemos observar que esta función, que la función e, es una función que es complejo diferenciable, es holomorfa en cualquier punto del plano complejo. Por lo que es una función entera, esa es la definición de función entera. Vemos que si tenemos una función holomorfa y queremos calcular su integral sobre cualquier curva cerrada, entonces tenemos que por el teorema integral de Cauchy, la integral va a ser igual a 0, ¿no? Entonces vamos a construir una curva que nos ayude a analizar estos hechos, ¿no? Si tenemos R mayor que 0, vamos a construir un contorno rectangular, gamma R, con los puntos menos R, perdón, R más y psi y menos R más y psi. Y parametrizaremos como sigue. Aquí hice una pequeña gráfica. Este va a ser un rectángulo, ¿no? Donde los puntos extremos son los puntos que acabo de mencionar. Menos R, R más y psi y menos R más y psi, ¿no? Y su orientación es antihorario. Significa que es una orientación positiva.
vemos cómo va a estar parametrizado, ¿no? Aquí abajo de menos RR, esta curva, que es Z igual a T, va a estar de menos R a R. Después aquí, este punto es R más, no lo puse aquí, pero es R más y psi. Y pues lo que va a estar variando, el parámetro que va a estar variando es T. T va a estar variando de 0 a psi. Después aquí T va a estar variando de R a menos R, ¿no? Y pues aquí de psi, T va a estar variando de psi a 0, ¿no? Es así como vamos a estar. Esta es la orientación que vamos a usar. Y estos son los parámetros que vamos a utilizar. Bueno, pues por integración, sabemos que la integral de toda esta curva pues va a ser la integral de la función sobre esta curva, que es la aquí abajo, más la integral de esto que está aquí, más la integral sobre aquí, y más la integral de aquí. Lo ponemos, ponemos lo que hemos dicho acerca del teorema de integral de Cauchy. Y sabemos que esto, la función f de z ya definida, la integral de esta función sobre esa curva, ese rectángulo va a ser igual a 0. Y como les he dicho, pues esa integral va a ser igual a la suma de todas esas integrales, ¿no? Entonces veamos qué pasa con cada una de las integrales, ¿no? Pues en la primera integral, cuando r tiende a infinito, tenemos que esta función pues va a ser la función que ya habíamos dado de la consecuencia de la integral de Gauss, o sea, el corolario, y esto nos va a dar igual a 1. Ese no hay problema. ¿Puede recordar quién es? F es E a la menos pi z al cuadrado, ¿verdad? Ajá. Ah, sí, es la función que está ahí dentro de la integral, sí. Excelente. Sí, nada más aquí cambié lo de el límite de integración. Bueno, le puse R, debería haberlo puesto menos infinita, infinito, para que no. Es lo mismo, es excelente. Sí. En la segunda, y también, como se considera en la cuarta, la integral la podemos acotar como sigue, ¿no? Recordemos que pues, el módulo de una integral va a ser menor o igual que la integral del módulo, ¿no? Por eso esta es la desigualdad y esta integral pues es igual a esto. Y aquí pues es menor o igual que esto, ya que pues en el momento de integral, pues aquí quedaría esto menos 1, ¿no? Entonces quitándole 1, pues por eso es menor o igual. Entonces aquí tenemos e a la menos pi r al cuadrado. Y aquí tenemos un e a la pi r nada más, psi al cuadrado. Significa que esto se va a ir más rápido a infinito que esto, ¿no? Y por lo tanto, al momento de tender r al cuadrado, perdón, al momento de tender r a infinito, tenemos que el extremo, extremo va a ser 0, ¿no? Entonces, pues ambas, como resultado, la tercera integral y la cuarta, perdón, la segunda integral y la cuarta integral van a ser igual a 0. En la tercera integral tenemos esta, que pues bueno, al restarle pues podemos cambiar el orden de esto, los límites de integración. Y pues simplemente aquí se recuerda nada más es que es e a la menos pi x al cuadrado, simplemente x va a ser igual a t más i psi, y simplemente se desarrolló y se distribuyó el pi, ¿no? Es lo único que pasó aquí. Pues esto es igual a, pues como pueden ver aquí no hay una dependencia de la variable de integración. Puede salir y pues queda de esta manera, ¿no? Cuando R tiende a más infinito, entonces la integral, esta integral tiende si pueden ver, esto es e a la menos pi t al cuadrado por
e a la menos 2pi y t por psi. Esto es exactamente la transformada, ¿no? De Fourier en el punto psi. Entonces, y esto pues quedó afuera, entonces por eso, por definición, pues esto tiene que ser a R, pero ya por eso tendiendo R a infinito, pues nos queda esta expresión la enviamos a la pi psi al cuadrado por la transformada, ¿no? Entonces, nos queda de la ecuación anterior, de esta suma, nos queda que aquí esto es 1, esto es 0, esto es e a la pi r cuadrada, Sí, cuadrado. y por la sí, al cuadrado por la Lo siento, voy a corregirles. Es xi, no es psi, es xi. Como máximo, como oxígeno, como... Bueno, hay muchas palabras. Roxana. sí, no, usualmente confundo mucho psi con xi. Un poquito similar para mí, por eso lo confundí, pero era xi. Disculpe. Entonces, bueno, de esa suma ya tenemos esta ecuación que aquí era, aquí creo que hay un pequeño error, ¿no? No, hay que ver los signos. Posiblemente yo escribí mal los signos y posiblemente falte corregir mi error. Sí, Yo creo que, miren, en lo de arriba, cuando hablaba del tercer sumando, si pensamos en el tercer sumando, Sí, es que hay un signo menos. este signo menos lo tenemos que... sí, lo olvidé incluir, sí. Sí, disculpen. Aquí es 1 menos esta expresión, ¿no? Es igual a 0 y ya por eso tenemos la igualdad. Aquí era menos. Y bueno, ya tenemos que la transformada en el punto psi es igual a e a la menos pi psi al cuadrado. Vemos que si por el hecho de que menos psi al cuadrado es igual a psi al cuadrado, y utilizando la paridad de la transformada, tenemos que esto mismo, que esta fórmula, sirve también para psi menor que 0. Entonces ya podemos decir que la transformada es igual a la función. Creo que sí, olvidé, estuve trabajando en esto, pero olvidé poner la demostración basada en la derivación respecto al parámetro, ¿no? Creo que lo olvidé. Sí, podrá prepararla para la siguiente vez, estaría muy bien. Sí, yo lo preparo para la siguiente vez. Muy bien, y este razonamiento que acabamos de ver es uno de razonamientos muy conocidos en las matemáticas. Yo quiero que ustedes lo entiendan de manera un poco más intuitiva. Ahorita vimos el razonamiento correcto, así bien justificado. Jorge hizo excelentemente este trabajo. Bueno, es más o menos estándar, pero lo vimos de manera muy detallada. Ahora, veremos lo mismo de manera un poco más intuitiva, porque cuando ustedes quieren deducir, quieren demostrar cosas nuevas, nadie les dice la demostración detallada, ¿verdad? Desde el principio, ustedes mismos tienen que inventarla. Propongo regresar a algo anterior, donde aparece tal vez la función f de z, tal vez la primera, las primeras líneas de la demostración. Por ejemplo, esto. Bueno, no sé si Jorge puede escribir o es que yo escribo súper feo. ¿Qué integral en realidad queremos calcular? F gorrito de xi, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo por turnos porque yo escribo súper mal.
es la integral sobre los reales. ¿De quién? E elevado a menos x al cuadrado. Perdón, con pi, ¿verdad? Aquí incluimos pi en este curso. Esto depende de gustos, incluir pi o no, pero si utilizamos la transformada de Fourier con 2pi, sí nos es cómodo incluir pi. Y e a la menos 2pi, ¿verdad? Sí. Por x por xi. Bueno, es la integral que queremos calcular. ¿Y en qué consiste el truco? Verlo como exponencial de una suma, y se ve que al factorizar menos pi, se puede ver estos dos sumandos como dos sumandos del cuadrado del binomio, ¿verdad? Es la Sí. idea, que se ven como dos sumandos del cuadrado del binomio, como el cuadrado de x y el producto doble de x por algo. ¿Quién es algo? Entonces tenemos e a la menos pi, y aquí, ¿quién aparece? X más, ¿quién? Al cuadrado. Más i. Y Xi. sí. Más xi, exacto. ¿Verdad? Para que el producto doble sea esto lo que está escrito aquí. Bueno, aquí agregamos un cuadrado que contiene xi. A ver, ¿cómo cancelarlo? Hay que pensar bien en el signo. Tiene que ser menos, ¿no? Menos Pixi. Sí. En razón parece que será menos pi xi al cuadrado. Porque al desarrollar aquí el cuadrado sale i al cuadrado, se convierte en menos, con este menos da más. Muy bien. Bueno. Entonces tenemos esta integral y de manera como muy intuitiva, el cambio de variable que hacemos es t igual a x más Y sí. xi, exacto. Bueno, y con esto tenemos un problema. Bueno, el factor antes de la integral no se cambia, así esto sigue igual. Y el problema es cuál, que la integral ya será no sobre los reales, sino el contorno que es reales más xi, ¿verdad? El contorno es este, de menos pi. Está mejor, en vez de t, escribo una letra que es más común para la variable compleja, no sé, z o w. Bueno, w. Menos pi w al cuadrado de w. Que se ve como la integral de Gauss, o también se conoce como la integral de Poisson, de hecho, pero sobre un contorno diferente. Y ahora sí nos ayuda el dibujo, por favor, el dibujo. ¿Cuál es? ¿Puede mostrar, por favor, el dibujo, Jorge? Exacto. Entonces, un contorno es de menos infinito a infinito, la recta real usual. Y ya sabemos cuánto vale la integral. Y otro contorno es aquí, ¿verdad? Desplazado. Y resulta que integrar sobre este contorno que está abajo o integrar sobre este contorno que está arriba, infinito, sobre esta recta infinita, finalmente va a dar lo mismo. Intuitivamente, ¿por qué está pasando esto? Porque entre estos dos contornos, la función que estamos integrando no tiene problemas, no tiene polos.
Y más o menos lo que dice el teorema integral de Cauchy, que uno puede transformar contornos de manera continua. Uno puede de un contorno pasar al otro contorno por medio de una transformación continua si entre ellos no hay problemas, si no hay singularidades. Bueno, esto funciona para contornos finitos y aquí son contornos infinitos, entonces la manera honesta de tratarlo es como cortar aquí, unir de manera como finita y ya mostrar que estas contribuciones, estas partes se hacen pequeñas, ¿verdad? La integral sobre estas partes se hace pequeña y por lo tanto la integral, por ejemplo, sobre esto es casi lo mismo que la integral sobre esto. Ya. No sé si pudieran entender esta idea intuitiva o no. Sí. En los libros que no son de matemáticas puras, cuando se trata como cuando el autor quiere explicar muy rápido, no tiene mucho tiempo ni espacio, entonces solo escribe esta línea que está arriba y dice que hay cierta brujería que permite transformar uno contorno en otro ya. Pero la explicación, digamos, verdadera es lo que nos explicó Jorge. Bueno, esto fue como una motivación, porque nadie nos da desde el principio los trocitos, tenemos que dividir el problema difícil en un problema, en los problemas fáciles, justificar cada parte, ¿verdad? Nosotros mismos a nivel de maestría y más alto, ya tenemos que dividir problemas difíciles en partes fáciles. Muy bien. ¿Verdad? Sí, lo siento por la interrupción. Adelante. Pues creo que lo de la transformada de Fourier sería lo último de la transformada de Fourier y el núcleo de calor para explicar un poquito. Bueno, tenemos que el núcleo, el kernel de calor, el núcleo de calor es la solución. Bueno, los que ya saben, es la solución fundamental para la ecuación de calor en un cierto dominio, ¿no? Tenemos podemos usar que la transformada de Fourier para poder localizar ese núcleo, ¿no? Si tenemos como corolario de lo que hemos visto de la transformada de Fourier de la función gaussiana, para cada tenemos que para cada t, que cero, si ponemos esta función ht de x, en x, como 1 sobre la raíz cuadrada de 4pi t de e a la menos x cuadrada sobre 4t, con x en los reales, entonces podemos decir que esta función también es igual a la integral en R de e a la menos 4pi cuadrada t xi cuadrada por e a la 2pi y x xi de xi. Entonces vamos a usar los resultados que hemos visto. Si como demostración definimos a f como la función gaussiana, f de x igual a e a la menos pi x cuadrada, y vamos a definir esta función. Para que lo entiendan mejor, por cómo se definió g de xi, e a la menos 4pi cuadrada t xi cuadrada, es porque esto es igual a f, a la función gaussiana, evaluado en raíz cuadrada de 4pi t por xi, ¿no? Por xi, perdón. Ahora vamos a usar la proposición que nos hablaba acerca de la transformada de la función de la función dilatada, ¿no?
Por eso digo, usando la segunda proposición es sobre la transformada Fourier de la función dilatada. ¿De acuerdo? Si usamos el cambio de variable de lambda igual a raíz cuadrada de 4 pi t, no sé si no, podemos ver con este cambio de variables que la transformada de Fourier de la función g dt en x. Lo siento, aquí es un poco dudoso, como confuso un poco. Aquí usamos, para la transformada de Fourier usamos la letra xi, ¿verdad? Para la integración. Y x tratamos como parámetro, ¿verdad? Ajá, se han intercambiado, ¿no? Está como intercambiado. En realidad, lo que estamos calculando es mejor tratar como la transformada inversa de Fourier, pero como no hemos visto la transformada inversa de Fourier de manera formal, decimos que es la transformada directa de Fourier. En este caso van a coincidir. Sí, 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 el papel de Xi ahora lo tiene aquí Es cómodo escribir así como está escrito, solo quiero que ustedes como no se confundan, que aquí usamos como variable de integración la denotamos por xi como parámetro x, está bien, es nuestro derecho de cambiar la notación. Perfecto. Bueno, aquí por cambio de variable, como pudimos habernos visto en esta lambda y también por la igualdad que tenemos arriba, g de t de xi es igual a f evaluado en raíz cuadrada de 4 pi t xi, pues lo utilizamos, ¿no? Aquí abajo. Ya lo tenemos, ya la habíamos tenido definida. Entonces, sabemos que la transformada, gracias a las propiedades de la transformada de Fourier de la función dilatada, tenemos esta igualdad, ¿no? ¿No? Entonces, pues sustituyendo simplemente los valores, bueno, ahora, pues como vemos aquí, pues aquí para que sea la igualdad que nos está pidiendo este corolario, esta tiene que ser positiva, pero eso es muy simple, simplemente lo vamos a sustituir. Como ven aquí está negativo, nada más sustituimos, tomamos a menos xi en vez de xi, y podemos concluir, ¿no? Que como esto es igual a h de t de x, y esto es igual a esta integral, entonces concluimos que h de t de x es igual a esta integral, ¿no? Ya con menos xi, ¿no? Se puede decir que usamos la paridad de las funciones, ¿verdad? Ajá, usando la paridad de la función, por ser par sí. Olvidé decir eso importante. Bueno, otra vez, entonces la idea es que este núcleo de calor se puede escribir como F, pero con este coeficiente, ¿verdad? El argumento se multiplica por o más bien consideramos esta función y se puede ver como un coeficiente de raíz de 4 pi t, o si quieren 2 por raíz de pi t, y en la transformada de Fourier se divide entre este factor, 2 veces dentro de la función y fuera. Bueno, hasta aquí yo estoy de acuerdo. Y luego posiblemente yo cometí un error o que hay que verificar. Miren, la transformada de Fourier de f tiene pi aquí, ¿verdad? No sé si este pi debería aparecer aquí o no. No sé, desde el enunciado del corolario, creo que ya estaba este resultado, ¿no? No sé si aquí, Pero el pi creo que no aparece. no, creo que no. A ver, Aquí es muy probable que yo podría cometer
errores pequeños en los coeficientes. Esto por cálculo no parecería, ¿o sí? No aparecería el pi. Nada más quedaría x cuadrada entre 4t. ¿Cuánto? Ah, incluso no aparecería la raíz. Creo que la raíz es lo que no podría aparecer. Creo que la raíz de e a la menos x cuadrada sobre, creo que es 4t, ¿no? Sí. Sí, porque en la definición de f aparece el pi. Ajá. Y cuando le damos al cuadrado la raíz, pues nos queda 4πt. Ah, Y el pi. y los pi se van. Ujú. Sí, nos queda x cuadrado Entonces entre sería 4t. entre 4t. Sí, Aquí de va a hecho no salir aparecería pi. 4t, ¿verdad? En el denominador. Ajá. ¿Están de acuerdo? Será solo 4t en este lugar, ¿verdad? Bien. Sí. Sí, creo Y, que sí, creo que nada más ahí ese sería ese detalle, ¿no? y en la fórmula, en el enunciado, si regresamos cuánto debe ser. Ahí está bien. Ah, sí, ahí estaba escrito bien, ¿verdad? Solo 4t. Ok, Sí, excelente. sí. Solo fue un error de dedo. Sí, sí, debí haberlo visto yo. Disculpen. Y creo que ya, pues, creo que en la siguiente clase les daría lo de la, la demostración de la transformada de Fourier de la función gaussiana, basada en la derivación con respecto al parámetro, ¿no? Sería excelente. Sí, con Un eso quedamos. ejercicio, muy bien, Jorge nos explicó todo excelente y Sergio, un pequeño ejercicio para que ustedes hagan después de esta clase. ¿Puede mostrar, por favor, otra vez la fórmula para H sub t? Como dijo, es una solución fundamental del problema de la ecuación de calor. ¿Cuál es la ecuación? Recuerdan, bueno, si usamos la notación clásica, digamos, hay que derivar esta h sub t de x respecto a cuál variable. En un lado de la ecuación derivamos respecto a t, ¿verdad? Y en el otro, perdón, solo respecto a t sin cuadrado. En la ecuación de onda hay que derivar 2 veces respecto al tiempo, pero en la ecuación de calor solo una vez. Y del otro lado, 2 veces en Respecto x, a ¿no? ello. X. exacto, 2 veces respecto a x. Entonces, es un buen ejercicio verificar esta igualdad. Es un poco aburrido. Salen dos sumandos, no es tan fácil como derivar solamente la función exponencial, ¿verdad? Aquí aparece x al cuadrado y t aparece tanto dentro de la exponencial como afuera. Entonces van a salir dos sumandos del lado izquierdo porque t aparece en dos lugares y del lado derecho van a salir dos sumandos porque al derivar una vez la función exponencial sale multiplicada por 2x con cierto coeficiente. Entonces tendremos que derivar el producto. ¿Sí? Bueno, eso es una buena verificación. Después de hacer esta verificación, apreciamos un poco más esta función, ¿verdad? La vamos a apreciar un poco más. Y también es bueno entender qué pasa cuando t tiende a 0. ¿Qué les parece? ¿Qué sucederá con esta función? Este sería 0. Formalmente aparece 0 en el denominador, ¿verdad? Es feo.
Bueno, pero t solo tiende a ser, t nunca es 0. Esto significa que la función en los puntos cuando x es cercano a 0, bueno, este numerador será pequeño, el denominador será pequeño y, bueno, van a ver que la función se va a concentrarse cerca de 0. Será un núcleo aproximativo cuando t tiende a 0. Como corolario de esto, cuando hacemos la convolución de esta función ht con una función arbitraria bastante buena y t tiende a 0, la convolución tiende a la función original. Entonces, la expresión h sub t convolución con una función f, esta fórmula que acabo de escribir, tiene dos propiedades buenas. Una propiedad que cuando t tiende a 0 tiende a f, cuando t tiende a 0. Y otra propiedad que esta función h sub t convolución con f, la convolución en cierto sentido hereda propiedades buenas de sus padres. Y se puede demostrar que la convolución satisface también esta ecuación de arriba. Entonces, la fórmula, esta convolución de f con el núcleo de calor es la solución del problema de calor, es decir, de esta ecuación diferencial, que en el momento t igual a 0 es la función dada f. Así de fácil. Bueno, lo pueden ver como una micro tarea adicional. Si quiere alguien explicarlo de manera más detallada, estaría bien. Bueno, con la información que acabamos de ver ya pueden tener una idea. Esta función h sub t parece que es una brujería súper fuerte en matemáticas. Bueno, además de resolver el problema de calor, se usa mucho en la teoría de espacios analíticos con núcleo reproductor, en el espacio de Fock, y unas investigadores muy finas y fuertes de Lewis Coburn, de profesor Wolfram Bauer de Alemania, investigaciones en las mejores revistas de análisis funcional, están relacionadas con el comportamiento de esta función, de sus integrales, de, bueno, cómo actúa esta función cuando hacemos convolución con otras funciones, cosas que parecen elementales, pero hay problemas muy finos todavía no resueltos allá. Entonces quiero que ustedes aprecien esta función. Es una de las familias de funciones más importantes en las matemáticas. Pues hoy conocimos esta brujería un poco. Muchas gracias a todos.